Capítulo 3. Cuando los niños terminaron de cantar, la joven se levantó del órgano y les dijo: «Lo hicieron muy bien, vengan mañana a la misma hora». Los chiquillos se apresuraron a abandonar la iglesia. Salieron en tropel y al cruzar frente al duque, que permanecía de pie junto a la puerta, apenas si lo notaron. Él avanzó con lentitud hacia donde la joven guardaba con cuidado las partituras. Al llegar junto a ella lo miró sorprendida. Él pensó que de cerca era aún más adorable de lo que parecía a la distancia. «Buenas noches», dijo él con su voz profunda. Ella sonrió y respondió: «Me pareció que había alguien en la puerta mientras cantábamos. Primero la escuché tocar el órgano», dijo él, «y pensé que lo hacía como toda una profesional». La joven se rió y fue un hermoso sonido. «Eso es un gran halago, pero apenas empecé a tocar en la iglesia cuando el organista murió. Mi padre, que es el vicario, no pudo encontrarle un sustituto. Estoy seguro de que nadie podría tocar mejor que usted», opinó el duque. Ella le dirigió una mirada llena de timidez que le indicó a él que no estaba acostumbrada a recibir elogios. Entonces, como si le resultara extraña su presencia, la jovencita le preguntó: «¿Puedo hacer algo por usted?». «Creo que sí, y me gustaría discutirlo con su padre, a quien sin duda conocí cuando se le asignó esta parroquia». La joven se puso rígida. Enseguida preguntó dudosa: «¿Es usted?». «¿Será posible que sea? Soy el duque de Murminster», dijo él, «y cabalgaba por la aldea cuando la escuché tocar el órgano». La joven le hizo una reverencia. «Lo lamento, milord», dijo, «no reconocí a su señoría». «No había razón para que lo hiciera», sonrió el duque. «¿Podría decirme su nombre?». «Soy la Bella Ashley y mi padre ha sido vicario de Pequeña Bedlington durante 19 años. En tal caso fue nombrado por mi padre, así que yo no lo conozco. Me temo que papá no está en casa ahora. Fue a visitar a un enfermo que vive bastante lejos». El duque lo pensó un momento y enseguida dijo: «Sugiero que usted y su padre vayan mañana a Moor Park, donde les hablaré sobre algo que deseo que usted haga por mí». «¿Ir a Moor Park?», preguntó la Bella en voz baja. «Como a las 11 de la mañana». «¿Tiene medio de transporte?». «Sí, sí. Por supuesto, milord. Entonces esperaré ansioso su llegada, señorita Ashley, y permítame decirle una vez más cuánto disfruté su interpretación». La Bella le hizo una reverencia y el duque se volvió y se alejó por el pasillo. Pensaba con satisfacción que al menos había encontrado a alguien que hiciera el papel de ángel en su obra. No había duda de que la Bella tenía aspecto de serlo. Montó en su caballo y cabalgó veloz para llegar a su casa antes que oscureciera. Apenas lo logró. Al llegar a la puerta principal vio que varios sirvientes tenían el aspecto de ansiedad, como si lo hubieran estado esperando con inquietud. Se dirigió a su estudio y sacó el manuscrito de la pequeña obra que aún no había terminado. Al leer lo que había escrito, el duque comprendió que tenía a Fiona en su mente cuando la estaba escribiendo. La rompió en pedazos. En una cosa estaba decidido: Fiona no actuaría ni cantaría frente a sus altezas, el príncipe y la princesa de Gales. Reflexionó en que ella estaba deseosa de hacerlo no solo por lucirse, sino a la vez podría encontrar la oportunidad de convencer al príncipe para que la ayudara a que el duque aceptara casarse con ella. Era bien sabido que el príncipe, quien siempre estaba enamorado de alguien, disfrutaba de ayudar a sus amigos en sus aventuras amorosas. De hecho, en varias ocasiones había obligado a casarse a algún novio renuente. Lo lograba casi siempre aduciendo con firmeza al hombre en cuestión que ya había provocado que se hablara de la muchacha. «No tenía intenciones de casarme hasta dentro de 5 años», se había quejado con el duque uno de sus amigos. «Pero ¿qué podía hacer cuando su Alteza Real me señaló que arruinaría la reputación de Alice a menos que me le declarara?». El duque pensó que su amigo había sido muy tonto al dejarse atrapar de tal manera. Era consciente de que el príncipe nunca podía resistirse a ayudar a una mujer bonita si ésta lloraba. Demasiado tarde pensó que no debía haber mencionado a Fiona que el príncipe se había invitado a sí mismo a Moor Park. Y no se trataba solo de sus altezas. Toda la familia de él estaría presente allí y no había duda de que ella intentaría convencerlos para que la apoyaran. Nunca meditó antes en ello por la sencilla razón de que estaba decidido a no dejarse conducir al matrimonio. Había olvidado la pesadilla que podía ser una mujer cuando decidía salirse con la suya.
De alguna manera debería impedir que Fiona fuera su huésped. Iba a ser difícil porque ya habían discutido detalles de la celebración. Sabía que como de costumbre ella se empeñaría en fungir como anfitriona aun cuando estuviera allí la abuela del duque. ¿Qué voy a hacer?, se preguntó. Faltaba muy poco para Navidad, así que no podía esperar que las cosas hubieran cambiado para cuando sus huéspedes llegaran. Si alejaba a Fiona poco a poco como era su propósito, tarde o temprano la mujer exigiría una explicación. Entonces él tendría que decirle la verdad. Tendré que esperar, pensó, y ver cómo se desenvuelven las cosas. Después de cenar solo permaneció despierto hasta muy tarde dándole los últimos detalles a su obra. Le acudió a la mente una nueva idea. Durante Navidad estarían presentes muchos familiares suyos que ya envejecían. Escribiría algo que los hiciera sentir que sin importar su edad nunca se les olvidaba. Se les diría que aún existían formas de que ellos ayudaran a otros y que se les necesitaba. Por lo tanto, imaginó como figura central a una anciana que lamentaba su perdida juventud. Ya había compuesto una canción que ella podría cantar. Lamentaría no tener ya la excitación ni las alegrías ni la ambición de la juventud. En ese instante, como era Navidad, una niña le ofrecería un regalo. Una joven de más edad, también con un regalo, le pediría consejo respecto a un problema de amor. Al principio la anciana sentiría que no conocía la respuesta. Momentos después daría a la joven el consejo adecuado. Mientras la joven se iba feliz a reunirse con su amado, la anciana se quedaría dormida. Tendría entonces un sueño. Un ángel aparecía con dos querubines para decirle que no existía tal cosa como la muerte. Sus buenas obras perdurarían después de que ella abandonara la tierra. Y aún mientras morara en el cielo podría ayudar y guiar a quienes amaba. Cuando la idea se le ocurrió, el duque pensó al principio que era demasiado sentimental. Entonces comprendió que su abuela y sus tías quedarían fascinadas. Y en verdad era esa una de sus convicciones, aun cuando nunca hablaba de ello. Las mujeres que habían cruzado por su vida, incluyendo a Fiona, se habrían burlado de él si lo consideraran religioso. Ellas se limitaban a asistir de cuando en cuando a algún oficio dominical. Por supuesto no faltaban a todas las bodas y funerales socialmente importantes. Pero la verdad era que mientras lo hacían estaban quebrantando los votos que hicieran al casarse, además de la mayoría de los mandamientos de una u otra forma. Recordó que en una fiesta en la que también estaba presente Fiona, alguien había dicho a la mujer con quien coqueteaba: sí que estoy rompiendo el 10º mandamiento ya que deseo a la mujer de mi prójimo. Todos festejaron esas palabras y alguien más comentó: hay solo un mandamiento importante, el 11º, no deberás ser descubierto. El duque se había reído y también Fiona. Decidió que Lady Faversham habría sido una ofensa representando el papel de un ángel. No podía pensar en nadie más que realmente pareciera angelical, excepto la joven que encontrara ese día. Se preguntó por qué nunca la había visto antes, aunque eso era casi imposible a menos que ella hubiera asistido a alguna junta en esa parte de la propiedad. Tal vez hay más talentos ocultos entre mis aldeanos, pensó con una sonrisa. Se levantó de su escritorio ya cerca de la madrugada. No había escrito una obra, sino más bien un breve episodio con más música que parlamentos. Aún persistía la música en su mente. Pensó que podría incorporar parte del villancico que la Bella Ashley entonara de manera tan hermosa con los niños de la iglesia. La música que él había compuesto serviría como fondo para el ángel mientras dialogaba con la anciana. Tal vez debería escribir otra canción que ésta pudiera cantar. Como la melodía sonaba en su cerebro, deseó ir al salón de música y tocarla enseguida al piano. Sin embargo, estaba demasiado cansado. No había dormido mucho la noche anterior. Se levantó temprano y cabalgó una gran distancia durante la tarde, así que se retiró a su habitación. Antes de quedarse dormido le pareció escuchar de nuevo la voz de la vela elevándose a través de los muros de la iglesia normanda. Pensó que su pureza y claridad eran diferentes a cualquier sonido que hubiera escuchado antes.
El duque despertó a buena hora y tarareaba mientras se vestía. Después del desayuno un caballo lo esperaba afuera de la puerta y cabalgó durante una hora. Saltó con tal facilidad todos los obstáculos de su pista privada que decidió ordenar que los elevaran un poco. Al cuarto para las 11 estaba de regreso. Había avisado a los sirvientes que esperaba al vicario de pequeño Bedlington y a su hija. Cuando llegaran debían ser conducidos al salón de música. Esa habitación, que era su favorita, estaba considerada como la más bella de toda la mansión. Decorada en blanco y oro, tenía pintados en el techo cupidos con pequeñas arpas rodeando a Venus que en el centro era evidente que cantaba un aria. Pintado originalmente por un artista italiano, se encontraba en mal estado cuando el duque heredó la propiedad. Su padre, sin talento musical, nunca entraba allí. El duque de niño tenía un piano en su salón de clases. Cuando creció hizo instalar otro en el saloncito contiguo a su dormitorio. Una de las primeras cosas que hizo al obtener el título fue restaurar el salón de música. Lo mandó pintar, dorar y ahora estaba como lo habían diseñado originalmente los hermanos Adam. Al llegar al salón de música se sentó al piano. Tocaba si no tan bien como un profesional, mucho mejor que la mayoría de los aficionados. Había recibido lecciones de un gran concertista cuando de joven estuvo en Italia. Era algo que no comentó a nadie pensando que se reirían de él. De hecho, muy pocos de quienes lo trataban se habían dado cuenta de lo mucho que la música significaba para el duque. Fiona se había llegado a percatar de eso solo porque estaba con él con demasiada frecuencia. Pero él había comprendido que cuando le tocaba alguna de sus propias composiciones Fiona estaba realmente pensando en que sería mucho más emocionante encontrarse en sus brazos. Las palabras con que lo elogiaba eran solo fingidos halagos para hacerlo feliz, no porque estuviera convencida de que era un buen intérprete. Empezó a escribir sobre papel pautado la melodía nacida en su mente la noche anterior. Ya había avanzado bastante cuando se abrió la puerta y un sirviente anunció: Reverendo Andrew Ashley y su hija Milord. El duque se levantó del banquillo del piano. Había tenido cierto temor durante esa mañana de que hubiera estado imaginando cosas la tarde anterior al pensar que la bella Ashley tenía la apariencia exacta de un ángel. Tal vez estaba impresionado por la música y como ya la tarde agonizaba sus ojos lo habían engañado. Ahora lanzó hacia ella una rápida mirada antes de dirigirla hacia su padre. Vio que era tan angelical a la pálida luz del sol que penetraba por la ventana como pensó que era. Primero saludó al vicario, un hombre muy apuesto y tan alto como el duque mismo, con facciones bien definidas y cabello cano en las sienes. Tenía un aire de distinción que indicó al duque que era un caballero. Encantado de conocerlo, reverendo, dijo. Realmente es un descuido mío no haberlo hecho antes. El vicario sonrió. Estamos en el extremo más lejano de su propiedad, milord, y llevamos una vida muy tranquila. Con frecuencia pienso que pequeña Bedlington permanece olvidada, lo cual debe rectificarse en el futuro, respondió el duque. Extendió la mano hacia la vela mientras decía: me alegra mucho que aceptara mi invitación y ahora deseo explicarle lo que tengo en mente. El duque caminó hacia un extremo de la habitación donde indicó un cómodo sillón para el vicario. Él tomó asiento en otro opuesto mientras que la vela lo hizo en el sofá. Supongo que la señorita Alabella le contó que por casualidad pasaba yo ayer frente a su iglesia. La escuché tocar el órgano y me sentí muy impresionado por lo bien que lo hace, comentó el duque. Es lo mismo que yo pienso, respondió el vicario. Mi esposa también tiene un exquisito sentido musical. Su hija cantó un villancico con un grupo de niños y me di cuenta de que tiene una voz deliciosa y angelical. Observó que al escuchar sus palabras la vela se ruborizaba. El sombrero que llevaba era el mismo que tenía en la iglesia y vestía con sencillez. Sin embargo, parecía ser el marco adecuado para su rostro de enormes ojos y expresión infantil. Una vez más el duque podía describirla solamente como un ángel. En pocas palabras explicó al vicario y a la vela lo que planeaba para el sábado siguiente a Navidad. Deseo mostrarles mi teatro, dijo, pero primero me gustaría que la señorita Alabella cantara para mí como lo hizo ayer en la iglesia. Por supuesto que cantará para su señoría, asintió el vicario, pero no traemos ninguna partitura con nosotros. No importa, indicó el duque.
Primero me gustaría que tocara y cantara parte del villancico que enseñaba al coro. Enseguida explicaré a ustedes lo que me gustaría que hiciera. Sin ninguna falsa modestia ni objeción alguna, la vela se dirigió al piano. Era evidente que se sabía de memoria el villancico. Para acostumbrarse al teclado hizo sonar primero algunos acordes de la música. Instantes después empezó a cantar. Si el duque se sintió conmovido por su voz el día anterior, ahora en el salón de música, cuya acústica era perfecta, permaneció hechizado. Y cuando ella cantó: "El mundo yace en solemne quietud", para escuchar cantar a los ángeles, pensó que cualquiera que la escuchara permanecería en solemne quietud como él lo estaba. La vela levantó las manos del teclado. «Estoy segura, milord», dijo, «que no querrá su señoría escuchar más». «Me gustaría escuchar el villancico completo», repuso el duque, «pero si puede leer notas desearía que cantara una parte de algo que yo mismo compuse». Le entregó la hoja de papel pautado y se sentó al piano, deslizó sus dedos por el teclado y tocó la melodía para que ella pudiera escucharla. Entonces dijo: «Ahora inténtelo, por favor». Tocó un acorde. La voz de la vela, tal como él lo imaginara, convirtió la letra en un sonido que pareció elevarse al cielo. Solo una vez pareció titubear, pero el resto pudo seguirlo a la perfección. Al terminar el vicario aplaudió. «Es espléndido, milord», exclamó. Ignoraba que su señoría tuviera aptitudes musicales. «Es algo que la mayoría de la gente no espera de mí», respondió el duque. «Y cuando era niño me sentía demasiado abochornado para admitirlo. Creo que su señoría debería sentirse muy orgulloso de poder componer algo tan bello», comentó la vela. El duque comprendió que hablaba con toda sinceridad y sonrió al decir: «Tal vez algún día, cuando tengamos tiempo, le mostraré otras piezas que he compuesto y las letras que les puse». «Eso sería maravilloso», repuso la vela. «Y muy interesante». El duque estaba seguro de que cualquier otra mujer habría dicho: «Y podría milord hacer una fortuna vendiéndolas». En cambio se dio cuenta de que la vela solo pensaba en la sensibilidad tan sutil que dictaba sus composiciones. «Vengan a conocer el teatro», sugirió. Los condujo hasta que se detuvieron en lo alto de la escalera con los dos palcos regiamente decorados a los lados. «Es magnífico», exclamó el vicario. «Con frecuencia he pensado que era una tristeza que el original se hubiera quemado». «¿Lo conoció usted, reverendo?», preguntó el duque. «Siempre me ha interesado mucho la historia de su casa, milord, y su padre tuvo la amabilidad de mostrármela él mismo y explicarme las alteraciones que le fueron hechas en 1780 y las paredes de la construcción que se habían dejado intactas». «Eso fue hace mucho tiempo», observó el duque, «y me gustaría que conociera las modificaciones que se han hecho desde entonces». «Eso me agradaría muchísimo», respondió el vicario. El duque condujo a la vela hacia el escenario. Ella estaba tan emocionada como lo habría estado Fiona al recibir el brazalete de diamantes que él había pensado darle. «Es tan pequeño», precisó el duque, «que no creo que se sienta turbada». La muchacha sonrió. «Nunca me sentí así cuando actuaba en las obras navideñas, que es lo que presentamos cada Pascua en el patio de la escuela». Sonrió antes de continuar. «Por supuesto, aquí el público será diferente, pero espero poder olvidarme de su presencia». «Esa es la actitud correcta», terció el vicario antes que el duque pudiera responder. «Siempre les digo a los niños que intenten imaginarse que son en realidad los personajes que representan, como son los tres Reyes Magos, los pastores o la propia Virgen María». «Por lo visto al reverendo le atrae la actuación», comentó el duque. El vicario se rió. «Debo reconocer que disfruté actuando en varias obras mientras estudiaba en Oxford». «Papá es muy buen actor», intervino la vela. «Un año, cuando nos aventuramos a montar el Rey Lear, todos dijeron que era un desperdicio que se dedicara solo a ser el pastor de pequeña Bedlington. Ambos me están haciendo sentir que he descuidado mis deberes al no descubrir toda esa inclinación oculta antes de ahora», declaró el duque. «Tenga cuidado, su señoría», lo previno la vela de forma inesperada. «Una vez que empiece a animar a los vecinos a convertirse en actores habrá un gran número que supondrán tener la vena pero que en realidad son pésimos y será muy difícil deshacerse de ellos».
Es verdad, terció el vicario. Hay algunas viejas solteronas en mi parroquia que con frecuencia desean declamar interminables poemas que ellas escribieron, o cantar con voces desafinadas en todas las ocasiones posibles. El duque se rió. Gracias por prevenirme. Cuando sepan de este bello teatro, dijo la vela, será muy difícil desanimarlos. Entonces solo puedo rogarles que no hablen de él, sonrió el duque. Sinceramente eso será imposible, respondió la vela, ya que aunque nosotros no hablemos de él todos los demás lo harán. ¿Todos?, preguntó el duque. No hay nada que suceda en Moor Park que no se sepa y se comente, por la sencilla razón de que es muy emocionante. La vela pensó que el duque parecía escéptico y le explicó. Su señoría es nuestro terrateniente y también el personaje más importante de todo el ducado. Supongo que debía sentirme halagado, dijo el duque renuente. Cuando milord ofrece una fiesta, prosiguió la vela, nadie habla de otra cosa. Ahora sí que me asusta, señorita la vela, protestó el duque. No tenía idea de que fuera yo el principal tema de conversaciones. Por supuesto que lo es, aseguró la vela. En realidad hay muy poco de qué hablar si no es de eso, excepto cuando un zorro se lleva una gallina premiada o se descubre una nutria en el río. Pinta usted un triste panorama, se rió el duque. Así que supongo que no debo quejarme de que mi teatro sea la novedad en el ducado. Lo que sin duda será, contestó la vela. Y por supuesto me siento muy honrada de que su señoría me permita cantar en él. Ella pensó al decirlo que era algo que debió decir antes. Miró a su padre como en espera de que la riñera por su olvido. Solo puedo decir que estoy muy complacido de que se haya ofrecido interpretar el papel que deseo, le aseguró el duque. Ya debemos marcharnos, milord, dijo el vicario. Le hemos quitado demasiado tiempo. Si indica a la vela cuándo desea que venga de nuevo, ella lo hará. Como estoy solo, dijo el duque, me gustaría que almorzaran conmigo y después, reverendo, sé que mi bibliotecario estará encantado de mostrarle la casa mientras yo ensayo con la señorita a la vela lo que ella tiene que cantar. Mientras hablaba pensó que aumentaría el papel de la vela ya que su voz era excepcional. Debía cantar como solista, ya fuera al principio o al final de la obra. Era solo una idea. Se preguntó si le estaría dando demasiada importancia en un espectáculo para el que su intención había sido contratar a una profesional. Si está tan seguro su señoría de que no abusamos de su hospitalidad, decía el vicario, la vela y yo disfrutaremos mucho con lo que ha sugerido. Después del almuerzo, el vicario se marchó con el bibliotecario a explorar la casa. El duque condujo a la vela al salón principal, que siempre había considerado que era una habitación muy atractiva. Comprendió por la forma en que se encendieron los ojos de la vela y miraba todo a su alrededor que para ella había sido una revelación. El duque estaba acostumbrado a que la gente que visitaba Moor Park por primera vez quedara abrumada, primero por su enorme extensión y después por su mobiliario y los tesoros que contenía. Solo sus amigos más sofisticados, pensó, lo tomaban por sentado. Las damas a su vez se interesaban tan solo en los vestidos que sus rivales lucían, los hombres en sus caballos. Cuando el duque mostró a la vela su invaluable colección de cajitas de rapé, ella la admiró en silencio. Entonces dijo en voz baja, como si hablara para sí misma. Es como estar en la cueva de Aladino. Como era tan joven e ingenua, el duque se afanó en mostrarle varias otras habitaciones camino al salón de música. Le gustaba la forma en que la vela admiraba todo, sin excederse, ni ser demasiado efusiva en sus comentarios. Había una luz en sus ojos mucho más expresiva que las palabras. Cuando llegaron al salón de música, la joven dijo: «Gracias. Muchas gracias por ser tan amable, milord. Su casa es tal como la imaginaba. Con frecuencia me he acercado al sendero solo para mirar su hermosa fachada y las estatuas del techo». El duque pensó que hacía muchos años que no subía a este para admirar las estatuas que casi había olvidado a quienes representaban. Hasta Navidad, dijo, no solo mirará la casa del exterior, sino que entrará y estoy seguro de que descubrirá muchas cosas que despertarán su interés, tantas que desearía que la Navidad estuviera mucho más lejana. Se rió la vela. Como está muy cerca, respondió el duque, tendrá que trabajar muy arduamente porque deseo que mi estreno sea notable. Lo intentaré. Realmente intentaré hacerlo lo mejor posible, prometió la vela.
Estoy seguro de que lo logrará, sonrió el duque. Se sentó ante el piano y después de quitarse el sombrero para sentirse más cómoda, la vela tomó la hoja de música y entonó la canción completa una vez. Por favor, repitámosla de nuevo, rogó. El duque la acompañaba suavemente en el piano cuando de pronto la puerta se abrió de golpe y Fiona entró. El duque dejó de tocar. Fiona aparecía más espectacular que de costumbre. El vestido que llevaba bajo una larga capa de piel era del tono esmeralda, su color favorito. Plumas de avestruz del mismo tono adornaban su sombrero y grandes esmeraldas resplandecían en sus orejas. Cruzó la habitación hacia la plataforma donde se situaba el piano. Mientras el duque se ponía de pie con lentitud, ella exclamó: «Sheldon, ¿cómo pudiste salir de Londres sin avisarme? No podía creer que hubieras venido a tu casa solo». Hizo una pausa notoria antes de pronunciar la última palabra y miró interrogante hacia la vela. «Te envié una nota para informarte que tenía muchas cosas importantes que hacer aquí», respondió el duque con tono frío, «y que deseaba por el momento estar a solas». «¿A solas?», exclamó Fiona. «Jamás había escuchado tal tontería. Y mi amor, debes saber que he estado contando los días, las horas, los minutos, durante tu ausencia. Pronto regresaré a Londres, así que tu viaje hasta aquí fue estéril», indicó el duque. Antes de que Fiona pudiera responder, agregó: «Permíteme que te presente a la señorita Lavella Ashley, quien tiene una extraordinaria voz de soprano y tomará parte en la obra que escribí para el estreno de mi teatro». «Señorita Ashley, Lady Faversham». Lavella extendió la mano pero Fiona no se movió, solo le dirigió una mirada despectiva y llena de agresividad. «¿Cómo es que nunca la había conocido?», preguntó Fiona. «Porque nunca hasta hoy había estado aquí», respondió Lavella. «Es verdad», intervino el duque. «De hecho, apenas ayer descubrí a la señorita Ashley y su padre, quien es vicario de Pequeña Bedlington. Está haciendo un recorrido por la casa». Le pareció que Fiona se tranquilizaba. Se daba bien cuenta de lo que ella había estado pensando. Habría permitido que lo siguiera haciendo, pero deseaba proteger a Lavella. Estaba seguro de que esa jovencita angelical nunca en su apacible vida había conocido a alguien como Fiona. Era evidente por la forma en que la miraba que estaba sorprendida cuando menos ante su apariencia. «Por supuesto, queridito. No pude soportar la idea de que estuvieras aquí solo sin nadie inteligente con quien hablar», dijo Fiona al duque con muy diferente tono de voz. «Así que reuní unos cuantos amigos y nos dirigimos hacia aquí lo más rápido que pudimos». «¿Quiénes te acompañan?», preguntó el duque. «Como tuve tan poco tiempo, solo invité a Isobel Henley, ya que su marido está ausente, y Jocelyn, quien está muy ansioso de verte, nos acompañó». «Jocelyn». Con dificultad el duque pudo evitar que su voz sonara como un grito de furia. La última persona a quien deseaba ver en ese momento era su primo. Entonces recordó que éste debió haber insistido en ir y que su interés en visitarlo no tenía nada que ver con Fiona. A la vez podía sentir cómo aumentaba su indignación. De inmediato decidió que tenía que ser muy cuidadoso. En el pasado no habría sido nada extraño. Es más, era lo que se esperaba, que Fiona estuviera con él en Moor Park. Como ella no tenía idea de que la había descubierto, consideraba casi su deber seguirlo, ver que todo funcionara bien y que él no se sintiera solo. De pronto pensó que sería espantoso que alguien tan joven e ingenua como Lavella descubriera cuál era su relación con Fiona. Con voz autoritaria expresó: «Ordena el té para ti y tus invitados en el salón azul. La señorita Ashley y yo nos reuniremos con ustedes cuando terminemos de ensayar». Lo dijo con tal firmeza que Fiona no se atrevió a contradecirlo. «Por supuesto, Sheldon querido», repuso. «Haré lo que tú quieres». «Pero aún no me has dicho lo complacido que estás por verme», habló con su habitual coquetería mirándolo con una expresión seductora en los ojos. «No hay duda de que fue una sorpresa», respondió el duque en tono agresivo. Se volvió para sentarse de nuevo al piano. Fiona titubeó. Después, como no podía hacer nada sino retirarse, salió de la habitación y cerró de golpe la puerta tras de sí. El duque no habló. Se limitó a tocar en el piano una de sus composiciones, que era lo que más placer le producía. La música, conforme la tocaba,
Parecía desvanecer su indignación. Durante un momento se olvidó de las 3 personas que habían llegado sin ser invitadas a su casa y se mantuvo consciente solo de la vela. La sintió acercarse para observar más de cerca sus dedos. Y cuando él terminó ella permaneció en silencio. El duque supo apreciar su actitud. Sabía que tenía un significado mucho más profundo que cualquier elogio exagerado y superficial que le hubiera dirigido Fiona. De pronto la vela exclamó. «Es una pieza hermosa. Bellísima. Estoy segura de que su señoría la compuso». «¿Cómo lo sabe?», preguntó el duque. «Porque comprendí lo que estaba sintiendo mientras la interpretaba y que la música era parte misma de su ser». Él se asombró de que fuera tan perceptiva. «Usted sí sabe, tal vez mejor que la mayoría de la gente, que cuando surge una melodía en la mente no proviene solo del cerebro», observó él después de un momento. «No, por supuesto. Proviene del corazón y del alma. Es lo mismo que yo siento cuando estoy cantando. Así es la verdadera música», expresó el duque como si acabara de descubrirlo para sí mismo.